Estamos con Federico Adice, autor del libro Esteves, Vida de un Cruzado. Primeramente, ¿por qué ese nombre, Vida de un Cruzado? Es una buena pregunta, pero leyendo el libro lo van a averiguar, pero para los que no tienen la posibilidad de leer, el Toto, como le llamaban los que lo querían, vivió el conflicto con Gran Bretaña como una guerra justa, con la épica y la fe religiosa que lo caracterizaba, un ferviente católico, peleando por una causa justa, así que contra un enemigo impío protestante. Entonces esas dos características, más las características personales de Esteves, me pareció que daban con el título, ¿no? Además de su determinación. ¿Cuándo tardaste en escribir el libro y cómo recompilaste información? El libro, por lo general los libros que yo hago me surgen de la propia actividad en el Instituto Juan Manuel de Rosas, que a veces uno escribe un artículo o da una conferencia, entonces se mete en un tema y empieza a abundar en información que complemente o desarrolle ese tema, y es como que ahí aparece el meollo de la cuestión y después uno va ampliando. Así se fue dando este libro, ¿no? En particular la información me la facilitó la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, y a través de ellos me puse en contacto con la hermana de Esteves, que vive allá en Misiones, y bueno, y ella fue la que me facilitó todo lo que es el material más íntimo, las cartas, algunas fotografías que aparecen en el libro, datos filiatorios, eso me lo dio la hermana. Hay un dato muy curioso, que vos decías que Esteves, cuando era niño, jugaba a los soldaditos que iban a recuperar Malvinas. Esto, de alguna manera, ¿cómo pudo repercutir cuando él tuvo la oportunidad de ir a luchar en Malvinas? Bueno, eso tiene que ver con el título también, ¿no? Como que él se preparó toda la vida para eso, para una cruzada. De chico no solo jugaba con los soldados, sino que lo que yo referencio en el libro es una cosa que me contó sus familiares. Él diseñó y guionó, o sea, escribió y dibujó una historieta donde el superhéroe se llamaba Rob Dick, Rob de Roberto, que es su nombre de pila, y Dick nunca pudimos saber por qué, que era un gaucho con capa que iba por todos lados defendiendo la causa argentina, pero especialmente iba a recuperar las Islas Malvinas, y eso lo hizo desde pequeño. Entonces desde ya que repercutió en su vocación castrense y en su objetivo de vida, que era recuperar las islas. ¿Por qué elegiste a Esteves y no otro combatiente para escribir un libro? Y es una buena pregunta. Yo creo que hay muchos que merecen que se narre su historia. Si vamos a aquella vieja idea de que toda nación necesita un mito fundador o un mito en sí, o necesita valerse de héroes, me pareció que frente a tanto, comillas, héroes o figuras que pretenden hacernos pasar como ejemplo, era tiempo de narrar la historia de un héroe contemporáneo argentino que dio la vida por nosotros. Y me pareció que el caso de Esteves, por su determinación, por su preparación a través de su vida para entregar la vida como la terminó entregando, era un caso ejemplar. Pero ciertamente tenés razón, hay más héroes de Malvinas que tienen un testimonio que debería ser rescatado. ¿Qué significó para Esteves su jefe, el coronel Mohamed Ali Zaineldin? Significó mucho porque era el espejo en el cual él se miraba como oficial. Aparte, el coronel Zaineldin fue jefe de Esteves en el regimiento 25. En Malvinas no estuvo bajo sus órdenes porque el regimiento 25, fue dividido en diferentes compañías y fueron designados a diferentes misiones en diferentes lugares. Pero el coronel Zaineldin en Continente, en Chubut, en donde está el regimiento 25, sin duda que fue
el ejemplo de oficial en el cual se vio reflejado Esteves y al cual imitó. ¿Cómo jugó el factor religioso? Esa es una linda pregunta, por eso también tiene que ver con el título, ¿no?, de Cruzada. Fue determinante en cuanto a la convicción de estar dando el buen combate y de esa cosmovisión, si se quiere, o creencia de que un soldado que está dando la vida por el prójimo y cumpliendo con el santo deber de defender a su patria, y le toca ofrendar su vida, está pasando a la vida eterna. Y Esteves tenía un fortísimo componente religioso católico que ya le venía de educación y de herencia de su padre, que era católico tradicionalista. Gracias.